Pues empecé precisamente por mi necesidad de escapar de la casa. Hace unas semanas entrevisté a mi abuela, que tiene 86 años, y mi abuela tuvo 8 hijos. Sí. Y mucha gente al escuchar la entrevista me preguntaba que cómo pudo tener 8 hijos, que bueno, hoy en día pues a la gente le parece una cosa extraordinaria. Y sobre todo ahora en España hay un dato que a mí me sorprende mucho, que es que hay más perros que niños. Sí. Hay 10 millones de perros Sí. y hay 7 millones de niños de 0 a 14 años. Lo cual a mí personalmente me preocupa bastante que haya tan pocos niños. Sobre todo teniendo en cuenta que la población infantil está disminuyendo y que la gente no quiere y no puede, porque no se lo puede permitir en muchos casos, tener hijos. ¿Qué le dirías a toda esa gente joven que solo tiene 1 o máximo 2 hijos con mucho miedo de cómo sacar una familia adelante? ¿Cuál sería tu principal consejo? Sinceramente, yo creo que no puedes pedir milagros a la gente. En primer lugar, antes, en general, las mujeres no trabajaban. Las mujeres se quedaban en casa y el que trabajaba era el hombre. Entonces, había más posibilidades de atender a un hijo. Ahora, un matrimonio para salir adelante, lo más normal es que tengan que trabajar los dos. Si trabajan los dos, pues encima no le puedes pedir a esa mujer que tenga niños, porque ya la cosa se complica mucho más. Creo que es un problema muy difícil de resolver, muy difícil. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que... Yo creo que no es egoísmo, no creo en eso. Creo que son las circunstancias que mandan, pues las dificultades de un piso, de un alquiler de un apartamento, que ahí solo se va pues el 80% del sueldo de uno de los dos. Entonces, no son las mismas circunstancias. No podemos pedir milagros a la gente. Claro. No, estoy de acuerdo contigo totalmente en que no es egoísmo, porque muchos de los enfoques ahora mismo la gente está muy polarizado en el sentido de que hay gente que dice yo no me puedo permitir tener hijos y hay gente que dice tengamos hijos. Pero realmente es un debate complicado, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez va más, ves que cada vez va más y dudo mucho que solamente sea por egoísmo, sino por un cúmulo de cosas, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, que en 2023 la tasa de fecundidad en la Unión Europea fue de 1,3 hijos, 1,38 por mujer. Es decir, que cada mujer tiene de media menos de 2 hijos. Y el índice de dependencia de la vejez, que es la relación entre las personas de 65 años, mayores de 65 años, y la población en edad laboral, se proyecta que aumente de un 34% en 2019 a casi un 60% en 2050. Esto, para llevarlo a tierra, significa que habrá menos de 2 personas en edad de trabajar por cada persona mayor. Claro. Lo cual, pues, significará... Y significará una sociedad envejecida. Exacto. Una sociedad, pues triste es decirlo, de ancianitos. Pero bueno... Es muy difícil tratar de solucionar eso. No creo que tengo yo la receta. Ya quisiera tenerla, pero no creo que la tenga. Hablemos de cuando decidiste empezar a aprender. Siempre dices que eres autodidacta y antes me decías que no has tenido un mentor claro, una mentora, sino que has aprendido de mucha gente, que ha sido un cúmulo. Sí, he aprendido. Profesionalmente puedo decirte que el jardín, pues empecé precisamente por mi necesidad de escapar de la casa, que hay que confesarlo, no me llenaba, no, eso, a un anuncio que vi en el ABC del Castillo de Batres, para estudiar jardinería y paisaje. Y eso, pues además, también es verdad, y todo hay que decirlo,
parecía que era una ocupación que estaba muy bien para señoras, quedaba tan fino eso del jardín, parecía que no hacías nada, es como dedicarte a pájaros y flores, ¿verdad? Y, y estuve hablando con otra amiga que me dijo, ay, pues precioso, yo te acompaño, nos apuntamos. Y ahí empecé a profundizar en jardines y entré ahí y resulta que eran 3 años y al segundo me quedé de profesora porque pues enseguida, claro, empecé... los profesores no eran muy buenos en el sentido de que no sabían casi nada de jardines. Había uno que sabía de plantas y que enseñaba plantas, cosa que yo no he sabido siempre muy poco, porque tengo muy mala memoria, que parezca mentira, y los nombres de las plantas no se me dan. Y yo he sabido muy pocos de plantas, pero lo he disimulado, ¿eh? He tratado de disimularlo. Pero enseguida pues empecé, ¿eh? Tenía casi lo mejor que puede tener un profesor. Sabía poco, pero despertaba entusiasmo. O sea, hablaba, te motivaba, tal. El jardín parecía algo maravilloso, total, que salías de la clase y te ibas de librería en librería a buscar libros de jardines. Y así empecé a coleccionar libros de jardines, no a coleccionar, a buscar, porque conocer es amar, ya lo dijo Leonardo. Cuando te metes y empiezas a saber de algo, te empieza a interesar y empiezas a buscar más, más, más. Bueno, y así tengo una de las mejores colecciones de libros de jardines. Bueno, es Si quieres saber espectacular. algo de jardines, está a tu disposición, puedes venir cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Vienen muchos a estudiar para tesis, vienen chicos y vienen tal a trabajar y se quedan ahí trabajando. Qué bueno, o sea, vienen aquí a la biblioteca Sí, 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 puedes venir. La biblioteca yo la tengo abierta. Ya has visto que ahí hay una mesa larguísima. ¿eh? Eh, Puedes venir cuando quieras a leer, a consultar, a Qué mirar lo bonito. que quieras. Qué bueno. A mí lo que me encanta es que siempre te has seguido formando y has tenido hambre de aprender Sí, más y sí, más. sí. Conocer no acabas nunca de saber suficiente. ¿Y por qué crees que es importante seguir formándose y seguir aprendiendo? Hombre, primero yo creo que por el propio placer tú disfrutas aprendiendo tú mismo seguro, si sabes. Tú vas a ves algo que te gusta, sales de una película tal, vamos a poner histórica, o de la vida de un señor o tal, y vas a comprar un libro para leer porque no te lo han contado todo en la película y cómo era de verdad y qué tal, y quieres saber más, quieres saber más. Yo creo que todos tenemos hambre de saber, ¿eh? Y que cuanto más conoces, pues más te gusta. Ujú. Decías antes que entraste en esta profesión pensando, ¿no?, que parecía algo muy bonito, donde había que hacer poco. em, y luego entiendo que en ese momento era una profesión, como la gran mayoría, dominada por hombres, ¿verdad? No, ¿No? no, 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 no. En ese momento lo que hay que decir es que la profesión no existía. Vale. Eso es lo primero. ¿Entiendes? Lo del castillo de Batres eran dos señoras, menos 2 o 3 chicos, ¿eh? Que naturalmente eran gays, cosa que a mí me parece muy bien, ¿no? Porque tenían sensibilidad, que muchos no tienen. Eh, con los que puse además un estudio que se llamó Polifilo, con 4 de ellos. Eh, mm, Se me ha ido el santo a la cabeza. No, No sé, no te preocupes. no me preocupo, por eso te lo digo tranquilamente. te, te quería preguntar, tú cuando empezaste a formarte, Sí, ya habías tenido 9 hijos cuando empezaste ¿no? Y decías que una de tus aspiraciones era salir de casa y intentar descubrir. Em, ¿Qué le dirías a esas mujeres que piensan que a lo mejor es demasiado tarde para empezar a aprender
o empezar una profesión? Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde, vamos. Yo primero es que yo era una niña muy rara, un poco rarita, eso es verdad, porque a mí cuando llegaban las vacaciones del colegio yo lloraba, porque a mí lo que me gustaba iba al liceo francés. ¿Eh? Y yo era feliz en el colegio, a pesar de ser hija única, que todos dicen que las hijas únicas son rarísimas. Y yo era súper hija única porque vivía con mi madre, mi abuela, una tía de 80 años, tenía 5 mujeres y yo solita de niña. Y me cuidaban que de mimada, no te puedes figurar, imposible más mimada. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado, siempre trabajar en equipo, trabajar con gente. O sea, yo llegaba y ya enseguida, donde fuese, organizaba un grupo. Y era feliz con gente y siempre traía gente acá, niñas y chicos a merendar, a tal, a cual, y había vida, había...